Ahora bien, supongamos que lo que necesitamos no es un listado de todos los pasajeros de la base de datos, sino solamente de aquellos registrados en un determinado vuelo. Si vamos al Developer Menu, podremos observar que tenemos dos transacciones para registrar información acerca de los vuelos. La transacción Flight va a representar aquella información que no varía. En particular, podemos ver que tenemos el vuelo 174, que hace el trayecto Montevideo-Buenos Aires, es decir, de Uruguay-Montevideo hacia Argentina-Buenos Aires, por la aerolínea 2 Pluna, todos los días a las 12 a.m. Y por otro lado tenemos la transacción que registra la información concreta de un vuelo particular que se realiza en una fecha particular con una lista de pasajeros particular. Así, por ejemplo, tenemos la instancia 1 del vuelo 174 que saldrá el día 1 de enero del 2009 a las 11 p.m. en lugar de las 12 a.m. como era el horario preconfigurado del vuelo 174. Tenemos, además, la lista de pasajeros que están registrados hasta el momento para ese vuelo. Así podemos ver a la familia Lockhart y además a la pasajera Juana Molina. Vayamos a GeneXus a ver cómo implementar entonces la devolución de un listado de estos pasajeros y no los de toda la base de datos. Lo que vamos a tener que modificar es el Data Provider Passengers List. Aquí es donde está implementada la lógica de la devolución de la lista de pasajeros. Si vamos primeramente a la transacción Flight Instance para ver su estructura, podemos apreciar que el identificador de la misma es Flight Instance ID, de dominio ID. Y luego tenemos la lista de pasajeros. Es decir, nosotros lo que vamos a necesitar recorrer es información de esta tabla, es decir, de Flight Instance Passenger, y no de la tabla Passenger. Entonces, volvamos al Data Provider, Passengers List, y lo que vamos a tener que especificar primeramente va a ser la regla PARM para declarar que vamos a recibir ahora como parámetro el identificador de la instancia del vuelo de la cual queremos obtener su lista de pasajeros. Podemos hacer aquí dos cosas, o recibir directamente en el atributo o declararnos una variable y utilizarla. Flight Instance ID. Le voy a llamar exactamente igual que al atributo, de manera tal de ahorrarme la definición. Como vemos, está basado en el atributo Flight Instance ID. Y luego vayamos al source y veamos qué es lo que tenemos que modificar en el mismo. Tendremos que agregar otra cláusula where Flight Instance ID corresponda al recibido por parámetro. Le estamos diciendo que la salida jerárquica de este data provider será una colección de ítems de tipo passenger SDT, cada uno de los cuales tendrá un ID y un name cargados a través de los atributos passenger ID y passenger name. Pero ahora, ¿qué tabla recorrerá para acceder a estos atributos? Ya no será la tabla passenger, sino que será la tabla correspondiente al segundo nivel de la transacción Flight Instance. Será esta tabla de aquí. ¿Por qué? Pues por la misma razón que dentro de un for each elegiría esa tabla, es decir, porque la presencia de estos atributos determinan que la mínima tabla extendida que los contiene sea aquella de tabla base Flight Instance Passenger. Vamos a corroborar esto con el listado de navegación. Pero antes vayamos a el web panel y en la invocación debemos pasar el parámetro que corresponde a la instancia de vuelo de la que queremos obtener la lista de pasajeros. En nuestro caso, vamos a especificar la 1 a los efectos prácticos de ver rápidamente el resultado. Y ahora sí hagamos F5.
Vayamos a observar la lista de pasajeros y vemos que están apareciendo solamente dos pasajeros, Juana Molina y Martin Lockhart. Si hacemos memoria, veremos que no están apareciendo ni Stephanie ni William, puesto que eran menores de edad. Y si volvemos a GeneXus y observamos el código de nuestro data provider, vemos que mantuvimos la cláusula where filtrando por mayoría de edad. Vayamos al listado de navegación para observar qué es lo que nos informa. Veamos cómo el for each cambió y ya no dice más passenger como tabla base, sino que la modificó por flight instance passenger, es decir, está recorriendo los pasajeros del vuelo. Podríamos preguntarnos cómo sería nuestro data provider ahora si volviéramos a la opción 1 que habíamos manejado anteriormente, es decir, aquella en la cual el SDT definido era Passengers Collection. Es decir, si en lugar de devolver Passengers SDT, devolviéramos directamente la colección de pasajeros en este otro SDT, donde entonces esto no estaría y sí estaría el grupo raíz Passengers. Estamos mostrando las dos alternativas. Como decíamos, en ese caso, lo más natural hubiese sido definir estas cláusulas a nivel del grupo raíz, del grupo repetitivo. Sin embargo, vamos a grabar, vamos al web panel y vamos a modificar entonces la variable passengers para que ahora sea nuevamente del tipo de datos passengers. Decíamos entonces, vamos a grabar, que en este caso, si bien la solución más natural sería colocar las cláusulas a nivel del grupo repetitivo, también podemos colocarlas a nivel del subgrupo. Lo veremos más adelante. Vamos a hacer F5 para ver que esta solución es exactamente la misma que la anterior. Vemos que está informando sobre la misma tabla base. Y si vamos a ver la lista de pasajeros, veremos que nos informa exactamente lo mismo. Veamos el listado de navegación y la información es la misma exactamente. Y por último, para terminar con todas estas pruebas, hagamos lo que decía hace instantes, es decir, pasar estas cláusulas del grupo raíz al ítem. Guardamos, hacemos F5 y vemos que otra vez nos está informando exactamente lo mismo que antes. Y el resultado es el mismo, ¿sí? O sea que vemos que con las opciones que hemos manejado tenemos siempre el mismo resultado. Esta alternativa va a quedar clara en un ejemplo que presentaremos más adelante cuando el grupo repetitivo se va a componer de varios subgrupos con el mismo nombre y solo queremos que las cláusulas apliquen a uno de esos subgrupos. Pero no nos adelantemos. Volvamos a la exposición teórica.